Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este tiempo devocional que el Señor nos permite en esta mañana poder ir a su palabra, poder entender su palabra y poder ser dirigidos por su Espíritu Santo en este nuevo día. Hoy 25 de noviembre les invitamos para que continúen con la lectura de la Biblia y hoy en la guía devocional nos corresponde leer 2 de Pedro capítulo 3, Jeremías capítulos 13 y 14 y Salmos 141. Salmos 141, Jeremías 13 y 14 y 2 de Pedro capítulo 3. El Salmo 141 nos invita a hacer una oración por nosotros mismos, invita a hacer una oración que debe ser constante en nosotros y es a ser guardados del mal. El mismo Señor Jesús, cuando estuvo en medio de nosotros, cuando en el Evangelio de San Juan, dirigiéndose hacia el Monte de los Olivos, donde iba a ser entregado, el Señor Jesús ora por sus discípulos y le pide al Señor que no los saque del mundo, puesto que pues aquí estamos, pero que sí nos librará del mal. El rey David en el Salmo 141 hace una súplica, él reconoce que hay un entorno que le puede afectar, que lo puede apartar del Señor, que le puede hacer daño, pero también pide que lo guarde en él mismo. Y vamos a leer, porque cuando vayamos a la epístola de Pedro, Pedro va a seguir advirtiendo sobre unos peligros de los cuales nosotros debemos ser guardados. El Salmo 141 dice entonces desde el versículo 1, Señor, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aquí lo primero que está pidiendo David es poder dirigir sus oraciones al Señor. Como ayer les decía, la oración no es el deber, no es la obligación del cristiano. La oración es el privilegio que Dios le da a sus hijos. La oración es un don, es un regalo maravilloso que el Señor nos da para poder nosotros dirigirnos hacia Él. Y David está pidiendo que sus oraciones sean escuchadas, que Dios le permita invocar su nombre, que Dios le permita presentarse delante de Él. Luego en el 3 le pide, pon guarda mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Le pide prudencia, porque como ya lo sabemos, las palabras sí influyen, ¿sí? Porque al fin y al cabo lo que hay en el corazón sale a través de los labios. Y una palabra dicha es como una flecha lanzada, de que o es una palabra que va a bendecir o es una palabra que va a maldecir. Y por eso, siguiendo también lo que dice Pablo, que nosotros no sabemos orar convenientemente, pide al Señor que le permita dirigir sus oraciones, pero que también le dé prudencia a sus palabras. A veces, por la imprudencia de las palabras, nos comprometemos a cosas que no podemos. Por la imprudencia de las palabras podemos generar muchos problemas, graves problemas, y él hace esta oración: pon guarda mi boca, refrena mis labios, que haya una puerta en mis labios, que no hable de cualquier cosa. Y a veces nosotros pasamos cada día de manera muy inadvertida en lo que dicen nuestros labios y no medimos nuestras palabras. Eh, claro, a veces nuestro corazón se puede llenar un poco de altivez, de soberbia o de temor, de inseguridad, y simplemente le damos rienda suelta a las palabras. Es una oración muy sensata que hace David, de pedirle prudencia. Miren, en ser guardado del mal está también en ser guardado en lo que decimos, ¿sí? Porque por muchas expresiones en un momento inadecuado, a veces, o chistes o comentarios, nos podemos estar enredando la vida sin necesidad. Pon, guarda a mi boca, Señor, guarda la puerta de mis labios.
No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. ¿Qué está pidiendo David acá? Pues que su corazón, o sea, no solo que sus labios no sean imprudentes, sino que su corazón no se incline al mal y que su corazón no se incline a aquellos que hacen el mal, ¿sí? Que lo guarde, que lo aparte a aquellos que hacen el mal. Yo creo que todos los que decidimos buscar al Señor vamos desarrollando un discernimiento y logramos diferenciar las personas que nos rodean, logramos diferenciar qué relaciones son relaciones constructivas, edificantes y qué relaciones son tóxicas. Algunas de esas relaciones tóxicas no hay manera de evitarlas porque hacen parte pues de nuestra vida laboral, académica, hasta familiar, pero sí David pide que seamos guardados aún de que nuestro corazón no se incline hacia la maldad, que nuestro corazón se mantenga delante del Señor. En el 5 dice que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Está diciendo algo que no es muy fácil para la gente y es que aún las personas justas, justo, si la Biblia dice que no hay un solo hombre justo, pero dice que somos justificados por Jesús, está hablando de que justo es aquel que en la relación con Jesucristo ha sido justificado y cada día se renueva, es aquel que se instruye en la escritura, que da buen testimonio de la obediencia a la escritura. Y David dice, si a mí me reprende el justo, para mí será un bálsamo. Es como los hijos, como si un hijo agradeciera a Dios que sus padres sabios y sensatos lo corrigieran y enderezaran o les orientaran a través del consejo. Dice, bueno, más adelante habla como de lo que pasaría a los inicuos y dice el versículo 8, por tanto a ti, oh Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad, caigan los impíos aún en sus redes mientras yo pasaré adelante. Conclusión, esta es una oración donde David está pidiendo ser guardado del mal, ser guardado de su propio mal, de su impulso maligno, de lo que lo puede inclinar su corazón, de los problemas a los que lo puede llevar la imprudencia de sus palabras, pero también está pidiendo ser guardado del inicuo, de aquel que se burla del Señor, de aquel que menosprecia el camino del Señor, de aquel que le parece que las cosas del Espíritu son locura, que obviamente no las puede entender porque solo se pueden discernir por el Espíritu y pide ser guardado de eso. Ahora, acompáñenme a segunda de Pedro y vamos a ver que en la oración de David por él, pues está también la preocupación de Pedro por la iglesia. Pedro, como hemos visto en estos días, había amenazas serias a la fe. La fe cristiana surge en un entorno religioso, filosófico, eh, pues no tenía muy buenas prácticas. Y surge el cristianismo en una doctrina puritana, una doctrina radical, integral, donde pone a Dios en el centro de su pensamiento, pero también donde se sensibiliza ante la necesidad y la dificultad del prójimo. Es una doctrina que en su momento es revolucionaria, pero con el pasar de los años y en la extensión del cristianismo, pues también se fueron filtrando eh, ciertos pensamientos, el gnosticismo que fue metiéndose en medio del cristianismo, ideas filosóficas también que lo fueron amenazando y de alguna manera la advertencia que Pedro está haciendo en sus epístolas no es necesariamente a los que estaban lejos de la iglesia, sino a los que se estaban inmiscuyendo en la iglesia, a los que estaban haciendo parte de la iglesia, pero que poco a poco estaban minando, como contaminando, lo que dice también Pablo respecto a la levadura con el pan, que va contaminando la masa.
Pedro en el último capítulo de su segunda epístola dice, versículo 1, 2 de Pedro 3:1, esta es la segunda carta que escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Si ven este versículo nos muestra el propósito de las dos cartas. ¿Qué buscaba Pedro? ¿Cuál era su intención con estas dos cartas? Que fuera exhortar para que su entendimiento fuese limpiado. ¿Por qué? Por todas aquellas cosas que poco a poco iban contaminando la sana doctrina que el Señor Jesús había dejado. Esta sana doctrina se fundamentaba en la verdad, en la santidad, en la limpieza de corazón, en la integridad, en el amor, amor a Dios, amor a sí mismo, amor al prójimo. Esta sana doctrina estaba centrado en glorificar al Señor. Pero poco a poco, ¿sí? Como le suele pasar a los seres humanos, se fueron alejando, se fueron distorsionando esa doctrina, fueron como alivianando un poco, ¿sí? Fueron como de alguna manera abriendo tanto la mente que se van apartando de la sana doctrina del Señor. Dice el versículo 2, sigue hablando del propósito de la carta, además de que sea, se abra el entendimiento y sean despiertos, dice para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Bueno, no me voy a centrar en esta parte, porque aquí eh, va a advertir de aquellos que se burlan del cristiano, que lo menosprecian, específicamente frente al tema de la segunda venida. Claro, lo más fácil es negar la venida del Señor, ¿sí? Al negar la venida del Señor, pues eso, como dice Pablo, por ejemplo, que si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Es algo así como si nosotros, si la venida del Señor no fuese inminente y no fuese verdad, pues seguramente nuestra esperanza caería porque nosotros estamos esperando la justicia permanente del Señor, que el Señor reinicie esta historia, que el Señor nos permita experimentar lo que dice Juan en el Apocalipsis, un cielo nuevo, una tierra nueva, poder estar en su presencia. La esperanza en nosotros es que se consuma ese plan divino de salvación, de redención, y nosotros anhelamos que esto se cumpla. Había unos burladores en esa época, como en esta época, que menospreciaban, que negaban, primero negaban al Señor como Mesías y pues obviamente iban a negar su regreso, donde Él se glorificaría y sería la plenitud de la iglesia. Dice el versículo 6, 8, pues ante estas personas, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, aquí Pedro está pues explicando y poniendo un argumento el por qué la tardanza del Señor. ¿Sí? El Señor dijo, he aquí vengo pronto. En aquel entonces ya habían pasado unas 3, 4 décadas, 5 décadas tal vez, y el Señor no había vuelto. Ellos pensaban que iba a volver al final del siglo. Para nosotros ya han pasado 2000 años, y Pedro aquí mismo advertía, pues para el Señor 1000 años, 2000 años son como un día, 2 días, pero no menosprecien su tardanza y no crean que su tardanza se debe a cosa diferente que la oportunidad que el Señor le está dando de que las personas procedan al arrepentimiento y al proceder al arrepentimiento reciban el perdón de pecados y por ende la salvación. Solo piense algo en este mismo instante. Si el Señor llegara ahora, si el Señor viniera en este momento por su iglesia, ¿cuál sería su lugar? ¿Dónde estaría usted? ¿Sí? Así que la misma tardanza del Señor es una oportunidad tal vez a usted mismo de que se arrepienta,
de que limpie sus vestidos, de que llene su lámpara de aceite. La tardanza del Señor es la oportunidad para sus hijos, es la oportunidad para su esposo, para su esposa, para aquellos que usted ama y que no quisiera que se fueran a una eternidad sin el Señor. Entonces, claro, yo puedo decir, anhelo la venida del Señor, pero ¿qué tanto estoy anhelando la salvación de los míos? Y qué tanto estoy procurando, y yo mismo con mi estilo de vida, con mi testimonio constante y permanente, estoy mostrando esa oportunidad de que accedan a la salvación. Dios quiere solucionar los problemas de las personas hoy, claro que sí. El Señor quiere que estemos bien, que nos reconciliemos, que vivamos en armonía, que alcancemos nuestros anhelos. Claro que Dios quiere eso, pero Dios quiere algo mucho más grande que eso, y es una eternidad, que no nos vayamos a una eternidad sin Él, que no nos perdamos ni condenemos, sino que podamos disfrutar de su presencia para siempre. Y si bien Dios es una respuesta para su necesidad y dificultad hoy, el Señor, más que eso, Él vino a salvarlo de una eternidad en la oscuridad. Y Dios, la vida eterna se transfiere a eso hoy, a un bienestar completo, pero también a un encuentro y a una relación permanente con el Señor. Pedro entonces va a aconsejar a la iglesia y dice el versículo 2, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Sí? Y luego, versículo 13, va a dar unos consejos sobre aquellos que esperan y cómo vamos a esperar, cómo vamos a conducirnos, cómo vamos a vivir el tiempo que falta. ¿Cuánto? No sé, ellos esperaban que fueran unos pocos años. Han pasado 2000 años, no sabemos. No sabemos si será esta generación, ojalá. No sabemos si será nuestra próxima generación, pero es una responsabilidad de nosotros esperarlo, anhelarlo y prepararnos como si fuera hoy. Dice el versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El sábado estudiamos en nuestro TIC sobre la esperanza, sobre las virtudes que hay que agregarle a las promesas que recibimos por fe. Y bueno, ahí estudiamos claramente cómo nosotros debemos permanecer y perseverar en estas virtudes para que nuestra fe, en la medida de la fe, se fortalezca y crezca. Dice entonces, nosotros esperamos según las promesas, cielos nuevos, tierra nueva, versículo 14, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, vuelve a aparecer diligencia, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. ¿Sí? Ahora, pregúntese, usted esperando la venida del Señor o su encuentro con el Señor, porque hay dos vías, o el Señor viene o usted va a Él, eso es inevitable, ¿sí? Va a haber un encuentro con el Señor, eso anhelamos, y va a ser o porque Él viene por su iglesia o porque Él se lleva a cada uno de los miembros de su iglesia en su momento a su presencia. ¿Qué debemos hacer diligentemente? Que seamos hallados sin mancha, que seamos hallados irreprensibles, y me parece muy singular que seamos hallados en paz. ¿Quién experimenta y quién vive en paz? Aquel que está en comunión permanente con el Señor. Aquel que peca y se arrepiente, aquel que peca, se arrepiente, confiesa, recibe el perdón de Dios, se aparta del pecado, se aparta de ese mal camino y camina de frente con la mirada hacia el Señor. Entonces, diligencia, luego dice el 15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. O sea, que el Señor se ha demorado, pero también el Señor persevera porque Él anhela la salvación. Sigue el versículo, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Este tema que retoma Pedro es muy redundante en las epístolas de Pablo, pero aquí hace una advertencia, casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Está advirtiendo que incluso lo que Pablo enseña sobre la venida, sobre la santidad, sobre el ser irreprensible, sin manchas, íntegros, es que
si nosotros nos ocupáramos diligentemente en ser íntegros, en ser veraces, en ir de frente, en no engañar, en no mentir, en no manipular, en no buscar siempre la conveniencia o conveniencia material o a lo que pues creemos que es mejor para nosotros, sino que vamos de cara descubierta al Señor, pues estaríamos ocupados en lo que debemos estar ocupados. De verdad que a veces somos un poco faltos de sinceridad delante de Dios. Sabemos que no le obedecemos, sabemos que obedecemos parcialmente. ¿Qué es obedecer parcialmente? Lo que nos conviene, lo que no nos implique costo. Ese es un tema muy tenaz, porque a veces le obedecemos a Dios lo que nos implica nada de costo, nada de esfuerzo, ¿sí? Y aún así nos presentamos delante de Él como si nada, sabiendo que le obedecemos parcialmente y, y nos atrevemos a demandarle, a pedirle, a exigirle, y no puede ser así, ¿sí? Dice el versículo 17, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Si ven que la advertencia de Pedro es la oración que hace David por sí mismo en el Salmo 141. Si Pedro nos advierte de los peligros del entorno, de la falsedad en la cual nosotros podemos caer, David nos enseña, oremos por nosotros, oremos que seamos guardados, que seamos apartados, que el Señor nos halle haciendo lo que debemos hacer, que el Señor nos halle ocupados en lo que debemos estar ocupados, que el Señor nos permita tener un corazón transparente delante de Él. Y cuando yo tengo una buena conciencia delante del Señor, voy a tener una buena conciencia delante de los hombres. Tenemos mucho en qué ocuparnos. Y el ocuparnos en el Espíritu, dice Pablo en Romanos 8, es vida, es esperanza. Pero si nos seguimos ocupando de lo físico, lo terrenal, dice Pablo en el mismo Romanos 8, eso es muerte y destrucción. Yo creo que Dios merece mejores hijos. Yo creo que Dios merece mejores seguidores. Yo creo que el Señor merece hombres y mujeres más íntegros, más veraces, que le rindan su corazón, no a su propia conveniencia. ¿Sí? Es como trascender en nuestra búsqueda del Señor. Y nuestra búsqueda del Señor, ¿en qué tiene que trascender? Que no puede ser solo porque a nosotros nos conviene, que no puede ser solo porque es que me va mejor en los negocios, es que se me abren puertas si busco al Señor. No, yo creo que debemos trascender en esa búsqueda del Señor. Hagámoslo por convicción, porque Él es Dios, punto. La mayoría de las religiones centran su fe en Dios, no en ellos. Y a veces nosotros como cristianos centramos nuestra fe en nosotros. Te buscamos para que nos bendigas, te buscamos para que nos proveas, te buscamos para que nos vaya bien, te buscamos para que nos solucione los problemas. Pero entonces ahí el Señor es el centro de nuestra fe. El centro de nuestra fe son nuestros anhelos, nuestras necesidades y lo voy a decir, incluso nuestros caprichos. Trascendamos y rompamos esa resistencia de fe engañosa que hemos aprendido, pues no sé de dónde, pero la hemos aprendido, y pongamos al Señor en el centro de nuestra vida. Él es Dios. Malaquías dice, si yo soy Dios, si yo soy Padre, ¿dónde está la honra? ¿Dónde está el temor? ¿Y dónde está el amor al Señor? Eso aconseja Pedro. Mantengámonos firmes y si hay que corregir algo, como también decía Pedro, corrijamos lo defectuoso. Entonces, renovemos nuestra mente y hagamos de nuestra vida una constante adoración al Señor. Hagamos de nuestra vida una constante alabanza a nuestro Señor. Yo les invito a que oremos como David pidió, como David oró, en este día que no sabemos qué vendrá. Usted no sabe qué tentaciones va a tener hoy. Usted tal vez en este momento tiene la intención de hacer algo que Dios le ha dicho, ¿sí? Algo que el Señor le ha mostrado, pero no sabe que en 10 minutos venga la tentación de ya no obedecer. Cumpla los principios, viva lo que Dios le pide, que lo que Dios le pide es para su honra y su gloria,
pero siempre será para nuestra bendición. Y pidámosle hoy a Dios entonces como David oraba. Así que yo le invito a que disponga su corazón y oremos. Dígale al Señor que le permita ser consciente de sus oraciones y que escuche sus oraciones. Es tan importante tener la certeza que Dios nos escucha. Y dígale, como David le decía, a ti clamo, Señor, apresúrate a mí. Escucha mi voz en este momento que te invoco. Invoque el nombre del Señor. Invocar implica abrir los labios, abrir el corazón. Dígale, Señor, Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti. Y yo sé, Señor, que para que tú escuches mi oración, no debe haber pecado en mí. Entonces te pido que me perdones. Perdóname cada uno de mis pecados, lo que he permitido ver, oír, las palabras que salieron de mis labios, Señor. Perdona que mi corazón se haya inclinado a la maldad y permíteme hoy tener la certeza que tú escuchas mi oración. Guárdame, guárdame del mal y guárdame del peligro. Guárdame de mí mismo, guarda las meditaciones de mi corazón. Pon guarda mi boca, Señor. Guarda la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a cosa mala. No permitas que mi corazón se incline a hacer obras impías. No permitas que mi corazón, Señor, se deleite en la malicia, Señor, en la trampa, en el engaño, mentira. Permíteme incluso que si he de ser amonestado por el justo, esto sea para mí un bálsamo, que no me resista tu palabra, tu instrucción. Permíteme, Señor Dios Todopoderoso, poner mis ojos en ti. Por favor, oh Dios, permíteme poner mis ojos en ti, solo en ti, porque si yo pongo mis ojos en mi entorno, en mí mismo, Señor, me desanimo, decaigo, dudo, flaqueo, pero si pongo mis ojos en ti, siempre tendré esperanza, siempre habrá fortaleza, Dios. Hoy te presento mi corazón. Yo he confiado en ti, Señor. No me desampares, no desampares mi alma. Tú sabes que yo soy polvo. Conserva, Señor, las buenas intenciones de mi corazón. Corrige lo deficiente en mí. Perdona mis obediencias parciales. Perdóname por obedecerte a veces, por obedecerte algunas cosas. Lo que me cuesta, no lo obedezco. Lo que me implica pagar un precio, no lo obedezco. Perdóname por acomodar tus palabras a mi conveniencia. Perdóname por interpretar tus mandatos, tus instrucciones a mi conveniencia. Perdóname porque aún juzgando a los que tuercen tu palabra, cuando yo no obedezco en temor y en amor, Señor, yo también estoy torciendo las escrituras. Hoy te pido, Dios, que tu celo santo me guarde, que tu celo santo me proteja, Señor. Guárdame aún del mal, guárdame por favor de los planes del maligno, guárdame de la envidia, dígale así, Señor, guárdame de la envidia, guárdame, Señor, de aquellos que se acercan solo para obtener algo de mí y, y no te reconocen. Yo te presento en mi corazón, mi vida, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres. Te presento, Señor, tu obra, este ministerio, Señor. Guarda a cada persona que tú nos permites ministrar, enseñar, instruir. Guárdales de todo mal y permíteles crecer en el conocimiento. Permíteles ser fortalecidos, Señor, en su ser interior y que cada día experimenten la grandeza de tu amor y de tu poder. Extiende tu mano, Señor. Bendícenos, bendícenos en este día. Guarda nuestro país. Pidámosle a Dios que guarde nuestro país, nuestros países, de todas las cosas que se están gestando. Que Dios nos permita hoy ver una vez más su gloria, su favor, su misericordia. Gracias por escuchar nuestra oración, mi Señor. Bendecirnos con tu amor en el nombre de Jesús. Amén.